tarde, Señor, y que bajo la unción de tu Espíritu Santo podamos fluir, Señor, y venga una gracia como maestro para poder instruir y la iglesia pueda crecer y ser capacitada en ti. En el nombre de Jesús, enséñanos, guíanos a toda verdad. Señor, porque como iglesia de Cristo estamos llamados a ser iglesia y a ser una iglesia que esté trabajando en la propagación del Evangelio, que esté, Señor, en la inspiración de la revelación de tu palabra, y que seamos una iglesia que está siendo edificada sobre Cristo, la roca inconmovible. Padre, con todo el corazón, hoy te pido, Señor, que nos instruyas, que tu Espíritu Santo sea tomando el control total de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, para poder comprender y poner por obra, Señor, lo que hoy podamos, Señor, aprender. En el nombre de Jesús, Señor, damos total libertad al mover de tu Espíritu Santo, al propósito de tu Espíritu Santo, para que haga con nosotros como Él quiera, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Tú puedes leer en los evangelios, específicamente en Mateo capítulo 5, las 9 bienaventuranzas de Cristo, cuando estaba en el Sermón del Monte y empezó a enseñar al pueblo, empezó a enseñar a la gente, a la que estaba interesada, estaba instruida, para que fuera creciendo en el propósito de Dios. Pero no solamente Dios, gracias, Dios se limitó, o Cristo se limitó a esas 9 bienaventuranzas. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5. Primer evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: ¿estás ahí? Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12 termina esta parte diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, las bienaventuranzas de Apocalipsis están íntimamente ligadas a las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas, es decir, las bienaventuranzas que enseñó el Señor, que mostró el Señor Jesús. No solamente en Mateo fueron las únicas veces que Jesús habló palabras de bendición, y en el toque final, la gloria y el clímax de su bienaventuranza lo encontramos en las últimas palabras de la Biblia para gloria de Dios, palabras que vienen en el libro de Apocalipsis. El libro también de Apocalipsis, y este es un dato que me gustaría que anotaran, el libro de Apocalipsis también contiene 25 grupos de 7, 25 grupos de 7, en una de las cuales están las 7 bienaventuranzas. 25 veces el apóstol Juan hace una lista de 7 cosas que es necesario que la iglesia esté edificado en ello. Cuando encontramos en la palabra de Dios un amor y un corazón para entender, podemos comprender, podemos saber que Dios tiene un diseño especial para cada cosa. Dios tiene un diseño para nuestra vida, Dios tiene un diseño para la familia, Dios tiene un diseño para nuestros hijos, Dios tiene un diseño también para la iglesia. Tú puedes leer desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento,
Y tú te vas a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento Dios nos habla acerca de 12 casas que Él estableció con las medidas exactas y las medidas precisas para que el hombre lo único que tenía que hacer era construirla, pero con las medidas que Dios ya había dado. Ese mismo modelo está establecido en el Nuevo Testamento para la iglesia, para la familia, para los hijos, para el matrimonio, para nuestro trabajo, para cada área de nuestra vida en el cual tú y yo queramos que seamos edificados. Yo te pregunto, ¿cuántos queremos ser edificados en Cristo? Todos. ¿Cuántos queremos ser edificados en situaciones banales, en situaciones que no tengan la mayor trascendencia? Nadie. Si yo preguntara cuántos quieren crecer, todos. Y hay un modelo para poder crecer y es estar en el modelo de Cristo. Ahora, el apóstol Juan, quien junto a miles de otros seguidores del Señor se sentó en Galilea, en el mar de Galilea, a escuchar las bienaventuranzas de Jesús. Ahora este mismo Juan forma parte de quien escuchó el Apocalipsis, o el que escuchó el Apocalipsis para que el Señor Jesús le manifestara las bienaventuranzas de Apocalipsis. Estamos hablando 60 años después de la muerte de Jesús, después de su resurrección y su ascensión al cielo. Él estaba prisionero en la isla de Patmos y es donde Dios le reveló el Apocalipsis. Ahora, durante aquellos terribles días, Dios le habló. Ahora, Juan era avanzado en edad, pudo haber esperado una situación muy diferente, pero Dios lo llevó al exilio para poder enseñarle el Apocalipsis. Ahora, todos sus amigos apóstoles y contemporáneos habían sido martirizados, habían sido asesinados a lo largo de esos 60 años. Ahora, él estando exiliado, él estando lejos de su familia, lejos de la gente que podía conocer, yo estoy seguro que sin duda había un clamor en su corazón y una certeza en su corazón que pudiera decir, donde quiera que estoy, en cualquier circunstancia que me encuentre, no importa cómo me sienta, sé que Jesús me ama y nunca me dejará o se olvidará de mí. Su fuerza es mi refugio y Él es mi fortaleza. Estoy seguro que esto susurraba en el corazón de Juan porque lo expresa de una manera tan clara, tanto en sus cartas como en Apocalipsis. Ahora, Juan sufrió, Juan fue exiliado, Juan fue azotado. La historia dice que al apóstol Juan lo intentaron matar de un sinfín de formas. Un historiador llamado Flavio Josefo enseña de que fue arrojado en una olla de aceite hirviendo como lo hacían los babilonios y no murió porque tenía un plan. De hecho, tú puedes leer en la historia, Juan fue el único discípulo que no murió de manera trágica, ¿verdad? Y podemos ver en alguna posibilidad que Juan no haya muerto, ¿verdad? Jesús dice cuando estaban en la última cena, celebrando la última Pascua, que da paso para la Santa Cena, Jesús dice, de cierto os digo que hay alguno entre vosotros que no verá la muerte. Y refiriéndose, yo creo sin ninguna duda, al apóstol Juan. Ahora, Apocalipsis, por favor, ve conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Después el versículo 15 dice, y sus pies, refiriéndose a Cristo en la revelación que Juan tuvo en Patmos a Cristo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, esto suena tan impactante, pero en el corazón de Juan, estas palabras de Jesús, aunque sonaban profundamente fuertes, sonaban en su corazón más dulces que la miel. Porque Juan reconoció inmediatamente en Apocalipsis la voz de su amado. Reconoció la voz de su Señor, reconoció la voz del compañero de su compasión, del amor de su vida, del soberano de la creación, del médico sanador, del vencedor, del salvador del mundo, del Señor de todos y de todo. Ahora, eso es lo que tú y yo exactamente necesitamos oír a través de la Biblia en la crisis de nuestra vida para que podamos confiar plenamente en el Señor.
Bueno, vamos a la primer bienaventuranza. Está en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, alguien que me ayude por favor, fuerte y claro, Apocalipsis 1, 3. Así es. Fíjate la maravilla de esta primera advertencia, que es una bendición. Bienaventurado significa muy, muy bendecido. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza puede desglosarse en 3 características para la iglesia. 3 características que el Señor quiere enseñarnos, en la cual tú y yo tenemos que crecer, en la cual tú y yo tenemos que ser edificados, en la cual tú y yo tenemos que estar abrazados para poder crecer en Cristo. ¿Cuál es la primera característica? Número 1, bienaventurado, es decir, muy bendecido el que lee. Si yo te preguntara, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia? Todo. Pero, ¿cuánto leemos la Biblia? ¿Poco? ¿Más o menos? ¿Mucho o nada? Alguien puede decir, bueno, pastor, ¿y cuál es la referencia para saber cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es algo? No lo sé. Eso solamente tú lo puedes saber, dependiendo el hambre que tengas por Dios. Porque no podemos vivir y andar solamente con el Salmo 91, el Salmo 23 y Juan 3:16 y creemos que toda la Biblia se encierra en eso. Hay mucho más que aprender de eso. Mucho más. La primer bienaventuranza, la primera palabra de bendición es al que lee. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos de Dios? ¿Qué tienen? ¿Les afectó el nuevo horario? ¿Se levantaron más temprano? Yo ni siquiera sabía que había nuevo horario. Yo llegué 10:30 y vi todo, no, llegué a las 10, perdón. Vi todo tranquilo en la calle. Dije, ¿qué está pasando? Y me mandan un WhatsApp y me dicen, pastor, va a haber un cambio en el horario por el nuevo horario. Ni siquiera me habían dicho que había nuevo horario. Pero, gloria a Dios. ¿Están contentos? A ver, sonrían. ¿O tienen flojera? ¿No? Porque me la están ministrando muy fuerte. Entonces, la primera bienaventuranza o la primera característica de esta bienaventuranza es al que lee. Escúchame, amado, tú y yo tenemos que tener un enamoramiento por este libro. Tú y yo tenemos que tener un amor genuino por este libro, porque este libro es Dios y este libro nos va a ayudar a crecer, este libro nos va a ayudar a estar fortalecidos, este libro nos va a ayudar a caminar como tenemos que caminar. Porque el hecho más trascendente no es de que solamente tenemos que caminar, sino el hecho trascendente es que hay un modelo en el cual tú y yo tenemos que caminar. La primera característica de esta bienaventuranza es bienaventurado el que lee. Muy bendecido el que lee, porque a medida que tú y yo leemos de la palabra, a medida que tú y yo leemos de la Biblia, una porción de Dios crece dentro de nosotros. ¿Por qué crece? Porque cuando tú naciste, desde el momento en que fuiste concebido, una porción de Dios está dentro de ti. De la misma manera en que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una estrecha relación al ser humano, porque el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Y ese espíritu que vuelve a Dios, que fue el que lo dio, es la porción de Dios que te da la vida. Por eso esa porción de Dios va creciendo a medida que lees. Ahora, la segunda característica va juntamente con la primera. El que lee, bienaventurado. Número 2, el que oye la palabra de la profecía. ¿Por qué no solamente leer? ¿Por qué escuchar? La Biblia dice que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. El oír de la palabra de Dios. La segunda característica de esta bienaventuranza es oír, no solamente leer. ¿En qué momento vamos a escuchar? Bueno, cuando tú vienes a la congregación, cuando tú vienes a la iglesia y escuchas el mensaje de la palabra, tu fe crece. Dios en su soberanía hace algo precioso que provoca que tu fe crezca. Y tercera característica, y guardan todas las cosas. Por mucho tiempo se malinterpretó esta tercera característica porque la gente tenía por costumbre tener guardada su Biblia.
en los trinchadores, sí se llaman trinchadores, ¿verdad? Y tenían la Biblia abierta en el Salmo 23 o Salmo 91, ahí con un púlpito muy bonito, un pedestal muy bonito, y ahí la tenían guardada, y de vez en cuando, cada 3, 4 años la sacudían, y pensaban que era un amuleto, y no es así. Lo que se refiere en guardar la Biblia es que tú la atesores en tu corazón y la pongas por práctica. La primer bienaventuranza tiene 3 características: leer, escuchar y guardar. Y nos da una advertencia directa, el versículo, porque el tiempo está. ¿El tiempo de qué? ¿El tiempo del desayuno? ¿El tiempo del partido de fútbol? ¿El tiempo de ir a comer? ¿El tiempo de que ya nos tenemos que ir a casa? El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo del fin. Di conmigo, el tiempo del fin. Porque es algo evidentemente notorio que Cristo está a punto de regresar. Como en los últimos 5 años, 10 años, en toda la historia, nunca se había avanzado tanto en las profecías como en este tiempo. Todavía esta semana que pasó, no sé si pudiste ver un poco de noticias, se firmó un tratado de paz. ¿Y qué significa eso? Sencillamente, Cristo viene pronto. Entonces, esta primer bienaventuranza la podemos nombrar, los que estén anotando, como la bienaventuranza de la profecía. La bienaventuranza de la profecía. Las bendiciones vienen a través del conocimiento de la Biblia y el entendimiento de los tiempos pasados, presentes y futuros. La profecía no solamente tiene que ver con el futuro, la profecía tiene que ver con el pasado, la profecía tiene que ver con el presente y evidentemente la profecía tiene que ver con el futuro. Como te dije, leer la palabra, escuchar la palabra, guardar la palabra. Luego, en este mismo libro se nos da una advertencia, como mencionábamos, que tiene que ver con añadirle a la palabra o quitarle. Apocalipsis dice que el que le añada a la Biblia o le quite a la Biblia sea maldito, y que ninguno que haga esto tendrá lugar en el paraíso y pasará la eternidad en el lago de fuego, separado para siempre del Señor y de su amor. Por eso es que tú y yo tenemos que guardar siempre la integridad de la palabra. A toda costa tiene que ser guardada la integridad de la palabra. Por eso es de que muchas sectas cambian la Biblia y desde ese principio ya están bajo maldición, porque cambian la Biblia, y la Biblia no puede ser cambiada. La Biblia es eterna, no puede ser modificada a conveniencia, no puede ser cambiada a nuestro parecer, tiene que ser obedecida. Segunda bienaventuranza, Apocalipsis 14:13, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Alguien que me ayude, por favor, fuerte. Una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, de sus obras, con ellos sí. Amén. Esta segunda bienaventuranza, gracias, es la bienaventuranza de la vida. Ya vimos la bienaventuranza de la profecía. Esta segunda bienaventuranza es la bienaventuranza de la vida. Corintios nos dice que el último enemigo del hombre es la muerte. También la muerte será echada en el lago de fuego. Ahora, la muerte es el destino común de la humanidad. La muerte es el destino común de la humanidad. El rico como el pobre, el famoso, el desconocido, el poderoso y el donadie mueren. Y de la manera, dice Hebreos 9:27, por favor, acompáñame, libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Versículo. Fíjate, y quiero poner un énfasis en este versículo. A veces lo leemos mal, porque comúnmente decimos, está establecido para
todos los hombres. Pero eso no dice el versículo. El versículo está hablando de un común para la humanidad, no de una regla absoluta. Dice, está escrito. ¿Y a qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros no vamos a ver muerte. Y más en esta generación. Pablo lo ejemplifica de una manera muy sencilla y dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Entonces hay una generación que no verá muerte, que seremos transformados. ¿Me explico? Ahora, el mundo trata de negar la realidad de la muerte. El mundo, la humanidad, trata de negar la realidad de la muerte. Por ejemplo, hay una filosofía absurda de la reencarnación. Es una filosofía falsa. Es un intento sencillo de negar la muerte. Los viajes de la nueva era, los viajes espaciales con el espíritu guía, es un intento de evadir la muerte. Los libros prometen juventud eterna, ¿verdad? Si sigues una dieta adecuada, pones la piel adecuada, vitaminas, ejercicio adecuado, esto también no impedirá que finalmente lleguemos a un estado. Ahora, no está mal que nos cuidemos, nos tenemos que cuidar. ¿Cuántos saben que nos tenemos que cuidar? En nuestra alimentación tenemos que consumir más vegetales y eso es porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Bueno, sigamos adelante. Ahora, la Biblia nos definirá qué es la vida. El apóstol Santiago en su carta nos dice, la vida es como un viento que aparece en un momento y luego se va. Así de efímera es la vida, así de corta es la vida. ¿Cuántos tienen más de, bueno, no voy a comprometer a nadie. ¿Cuántos tienen más de 15 años? ¿Alguien acá tiene más de 15 años? ¿Sí? ¿Todos? ¿Pero por qué le dicen con tanta severidad? ¿Cuántos tienen más de 20? Ya son menos manos. ¿Cuántos tienen mayor de 30? Ya son menos. ¿Mayores de 40? Algunos demás le hacen así, ¿no? Pero así como que tapando la otra mano. ¿Cuántos tienen mayores de 50? ¿Mayores de 60? Acel y yo, desde los 15 no te veo que levantes la mano. Este año ya tenemos la misma edad. Se casó cuando yo tenía 10 años. Échenle cuentas. Tú vas a salir de 42 y Cesarín ya tiene 18. La vida es correcto, sea la edad que tenga. Podemos decir, no te dije que pusieras lo del apaguen su celular. Espérame, déjenme ponerlo en. Seguramente es alguien que no viene a la iglesia y no sabe que estoy predicando. Me pone el mensaje, ¿te puedo leer lo que me pusieron? Está genial, quiero saber más sobre el trono blanco y lo del milenio. Te amo, bendiciones, estás guapísimo. Eso me pusieron. ¿En serio? Bueno, ¿en serio? ¿Por qué se ríen? A ver, Ricky, ven. ¿Qué dice? Está genial, quiero saber más sobre el trono blanco y lo del milenio. Te amo, bendiciones. ¿Pero quién lo mandó? Melissa iPhone. Melissa, punto. Obviamente mi esposa, no se asusten. Qué bueno que no está Ray, si no ya estuviera todo enojado ahí. Ahora, bueno, sigamos. Es que estábamos hablando en la mañana acerca del milenio, en la noche. Y pasó algo curioso, estábamos hablando acerca del milenio con mi esposa. Y cuando terminamos de hablar eran las 3 de la mañana. Yo dije, no puede ser, estoy súper enamorado, se me fue el tiempo así.
Pues sí, es que se me comió una hora, ¿va? Empezamos a hablar a las 12 y dije, 3 horas hablando con él. Y dije, wow, se me hicieron como 2. Pues sí, fueron 2. Bueno, sigamos. Ahora, para mucha gente, la muerte es algo lejano. Y tienen ese pensamiento. Pero tú y yo podemos estar conscientes que nadie tiene garantizada la vida. ¿Quién me podría garantizar que mañana va a estar vivo? Levante la mano. ¿Quién podría garantizar que mañana va a estar vivo? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 10 años? Pero tiene fe la hermana. De aquí a 1 hora. Yo no se las garantizo ni de aquí a 10 segundos. ¿Por qué? No puede haber una garantía así. Ahora, mucha gente tiene temor a la muerte, siendo honestos. No levantes la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí tienen temor a la muerte? ¿Cuánta gente que tú conoces tiene temor a la muerte? Pero cuando hay un desconocimiento de la palabra, es cuando hay un temor a la muerte. Pero cuando tú y yo sabemos, escúchame bien, que este cuerpo tiene que fenecer, cuando tú y yo sabemos que cuando se da la muerte física, no es otra cosa más que el nacimiento a la eternidad, en un sentido amplio. Morir es la vía de nacimiento a la vida que viene. La vida en la tierra está muy lejos de ser un ambiente perfecto, pero hasta hoy es todo lo que conocemos. Ahora, mucha gente trata de aferrarse a esta vida, trata de hacer lo que sea para quedarse acá. Cuando una persona muere es normal, lloramos, gritamos, porque nadie se quiere ir y no queremos que la gente que está a nuestro alrededor se vaya. Pero cuando estamos en Cristo y alguien fallece, no lloramos por la persona, porque la persona está en el paraíso con Cristo cuando murió en el Señor. Lloramos por nosotros, porque ya no vamos a tener esa persona. Porque el justo le espera del otro lado de la cortina, le espera el Señor, que está regocijado con los ángeles, porque uno de sus hijos, de sus preciosos hijos, vuelve a casa. Primera de Corintios 2:9 dice, Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. En la eternidad, Dios ha preparado algo que ni siquiera ningún hombre ha imaginado. ¿Cuántos han visto paisajes hermosos? ¿Cuántos han visto amaneceres hermosos? ¿Cuántos han visto cuadros impresionantes? Una belleza extraordinaria. No se compara con lo que Dios tiene para nosotros. No se compara. Ahora, porque Dios tiene cosas más grandes de las que podamos pensar. Juan 14, por favor, acompáñame. Juan 14, versículo 3 y 4. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3 y 4. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3 y 4. ¿Listos? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3 y 4. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis cuál es el camino. El paraíso es nuestro hogar, de un sinfín de belleza y perfección, creado por un experto arquitecto de las edades para la familia que Él ha comprado con la sangre de Cristo. Hay una ciudad que ha sido construida, hay una ciudad que está siendo preparada y perfeccionada para la iglesia, el cual el arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos han visto obras de arte que hacen arquitectos? Pero ese arquitecto, imagínate un momento, ese arquitecto es Dios. Ese arquitecto es Dios y ese creador es Dios, que preparó una casa, una ciudad entera para su iglesia. Esto tú lo puedes encontrar en Hebreos 11:10, por favor. Vamos para leerlo. Hebreos 11:10.
Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un lugar que Cristo preparó para su iglesia, para su amada, donde no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá muerte, no habrá pena, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Ya nadie tendrá hambre, no tendrá sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Apocalipsis 7:16, por favor. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no se caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gloria a Dios. Luego veremos al Señor poniendo coronas sobre nuestras cabezas. Una vez que pase esto y estemos con el Señor va a poner coronas en nuestra cabeza. Debe de ser una corona de ganador de almas. 2, una corona de regocijo. 3, debe ser una corona de gloria, debe ser una corona de justicia para aquellos que aman su regreso. Debe ser una corona de vida, la corona del mártir, para aquellos que fueron muertos por el testimonio fiel. Debe ser una corona de victoria para aquellos que pelearán en la batalla de las edades. Lo que sea, será perfectamente de acorde a lo puro. Batas blancas de justicia, sin manchas o arrugas. La misma justicia de Jesús, el cual el Padre nos dará. De la misma manera en que hay 7 bienaventuranzas, también vamos a ver el próximo mes las 7 coronas del cristiano, en las cuales en el tribunal de Cristo van a ser entregadas a la iglesia. Ahora, si analizamos la Biblia y podemos ser un poquito en detalle, nos podemos dar cuenta que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más de lo que tú y yo pensamos. Que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más de lo que Dios tiene. Lo que Dios tiene es mucho más que lo que tú y yo nos imaginamos. La tercera bienaventuranza de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Esto es la bienaventuranza de la preparación. La iglesia tiene que estar preparado. A la luz de todos los que cayeron antes que nosotros, es decir, a través de la historia como mártires, a la luz de todo lo que sufrió Jesús por nosotros para que pudiéramos ser salvos, debemos de estar listos para partir con Cristo. Sea el rapto o que partamos con el Señor, tenemos que estar listos. Mateo 24:44 dice, Mateo capítulo 24, versículo 44 dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La iglesia tiene que estar preparada. Ahora, esta bienaventuranza nos da unas características también. Dice la Biblia, vendrá como ladrón, es decir, en un momento inesperado. Bienaventurado el que vela, muy bendecido el que está esperando la segunda venida del Señor y guarda sus ropas, es decir, camina en integridad y caminen en santidad para estar listos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué referencia tenemos en la Biblia a quien estuvo desnudo y estuvo en vergüenza? ¿Recuerda? ¿A quién? No lo oigo. Así es. Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, hubo una consecuencia inmediata. Fueron expulsados del huerto de Edén. Pero cuando ellos se encontraron que estaban desnudos, dice la Biblia que inmediatamente hicieron hojas de higos y cubrieron su cuerpo para ocultar su vergüenza. Cuando Dios se presenta delante de ellos, les pregunta: ¿qué hicieron? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les mostró su situación humana? Acusan a la serpiente, ¿sabes lo que pasó? Pero este cocido de hojas de higo tiene una trascendencia tan tremenda, porque lo que sucede inmediatamente es que Dios le quita esas hojas y les pone unas pieles de animales
para cubrir sus cuerpos. Las hojas que ellos cosieron para cubrirse simbolizan la obra humana para alcanzar salvación. Simboliza el esfuerzo humano para alcanzar redención. Pero como es imposible que el hombre por sí mismo alcance perdón de pecados y redención, Dios en ese momento tipológicamente nos habló del sacrificio de Cristo. Cuando cubre su cuerpo con las pieles de los animales, Dios mismo, escúchame esto, Dios mismo hizo el primer sacrificio de animales, que era la forma de cubrir el pecado en el Antiguo Testamento exclusivamente para el pueblo de Israel o para aquellos que se han añadido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora en la gracia que estamos en el Nuevo Testamento, en el pacto en el que nos encontramos, ya no hay necesidad de sacrificio de animales, porque dice Hebreos que el Cordero de Dios entró una vez y para siempre para morir por los pecados de la humanidad. Tú y yo no tenemos por qué sacrificar a Cristo cada semana. Él sacrificó una vez y para siempre. Lo que tenemos que sacrificar no es a Cristo, lo que tenemos que sacrificar es nuestra carne. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No crucifico a Cristo, yo me crucifico en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien? Cuarta bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 19:19. Apocalipsis 19:19 dice: y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Perdón, es 19:9, perdón. 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una bienaventuranza que es la bienaventuranza de la celebración. Esta bienaventuranza, cuarta bienaventuranza, es la bienaventuranza de la celebración. Y el Señor Jesucristo está dando un mensaje a la iglesia para que esté preparada y sea llamada a las bodas del Cordero. ¿Cuál es el proceso? En esta era, en esta edad que nos ha tocado vivir, estamos por experimentar la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, y 7 años después la segunda venida de Cristo. Y tú y yo sabemos a estas alturas de que la Biblia nos enseña de que hay dos tipos de iglesia respecto a la venida de Cristo. Uno, la iglesia vencedora, y dos, la iglesia refinada. La iglesia vencedora seremos aquellos que estaremos con Cristo cuando Él venga y escuchemos la trompeta y nos vayamos con Él y seamos transformados. La iglesia refinada será aquella que pase por la primera parte de la tribulación. Tú sabes perfectamente ya ahora, a la luz de la palabra, por qué solamente la primera parte. Porque al comenzar la gran tribulación o la segunda parte de la tribulación, los segundos 3 años y medio, dice la Biblia que el ángel vaciará sobre la tierra la copa de ira. Dice Apocalipsis, y el apóstol Pablo nos dice que Dios librará a la iglesia de la ira venidera. Dice el apóstol Pablo, o sea que velemos, o sea que durmamos, estaremos siempre con Él, porque Dios librará a la iglesia de la ira venidera. Es decir, la iglesia no pasará por la segunda parte de la tribulación, sí por la primera, la iglesia refinada, porque la primera parte de la tribulación será el trato de Dios para la iglesia que se quedó, para los tibios que no estuvieron preparados, para la iglesia pecadora, la iglesia que no se consagró y estuvo en pecado, será el trato de Dios y ahora costará la vida la salvación, mientras que la segunda parte será el trato de Dios para su pueblo. Por eso al final, cuando serán juntados en la guerra de Armagedón, en el valle de Megiddo, cuando estén a punto las naciones de destruir a Israel, el Señor descenderá en su caballo blanco con la multitud de ángeles, di conmigo nosotros, ya con la iglesia vencedora, ya con la iglesia refinada, y hará pedazos a las naciones que se levantaron contra Israel. Y ahí se cumplirá lo que dice Romanos, entonces todo Israel será salvo. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y nosotros respecto a la salvación? Israel es salvo por promesa. Ellos no son salvos por gracia, ellos son salvos por promesa, porque Dios le prometió ¿a quién? ¿A quién le prometió Dios? A Abraham. Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y andaré en medio de ustedes. Y eso lo vemos en repetidas ocasiones en los reyes de Israel. Se levantó un rey conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue?
David. Y la descendencia de David, que permaneció como rey, muchos de ellos que se desviaron, inclusive a su hijo Salomón, Dios les dijo: no te destruyo por una promesa, no te destruyo porque hay un pacto, no te destruyo porque juré por amor a tu padre David. Porque Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesas, y el hombre puede fallar a su promesa, el hombre puede fallar a su pacto, pero Dios jamás fallará a su pacto, nunca. La iglesia no, la iglesia es salva por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos están, los judíos, bajo otro régimen, ¿verdad? Diferente al nuestro. ¿Cuál es la quinta bienaventuranza? Se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20, 6, dice: bienaventurado y santo, aquí le añade una característica más. Muy bendecido, bienaventurado significa muy bendecido, te dije, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta podemos mencionarla como la bienaventuranza del milenio. La bienaventuranza del milenio. ¿Qué incluye esto? Bueno, la primera resurrección, que es la resurrección de vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Uno de los módulos que estaremos enseñando en la escuela bíblica de formación y crecimiento en orden divino es resurrección de muertos, y nos va a dar un panorama a la Biblia mayor, amplio respecto a esta doctrina de resurrección de muertos. Número 2, la liberación, escúchame bien, esto tiene que quedar muy claro, la liberación del juicio del gran trono blanco y la liberación del poder de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Una eternidad en el infierno y la separación por siempre del Señor, de su gloria. En la Biblia habla de 2 juicios para el final del tiempo. Número 1, el tribunal de Cristo, y número 2, el juicio del trono blanco. Ya enseñé respecto al tribunal de Cristo, pero voy a volver a enseñar de una manera más específica, más grande, con mayor revelación, pues. Y en el tribunal de Cristo es donde la iglesia va a ser juzgada, pero no para condenación. Esto es muy claro. En el tribunal de Cristo es donde se entregarán las coronas, que ya te mencioné, son 7 coronas que habla el apóstol Pablo. Mientras que el trono blanco será para los que no fueron de Cristo. Y ahí no habrá esperanza de salvación. Todos los que vayan al trono blanco irán al lago de fuego. No hay esperanza. Y número 3, tenemos esta bienaventuranza, acceso a la intimidad cercana con Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre ser iglesia vencedora y ser iglesia refinada? Pues muy sencillo, ¿dónde estaremos en la eternidad? La iglesia vencedora, que será la novia del Cordero, estará cerca de Cristo. La iglesia refinada no estará tan cerca de Cristo. Y esto es un ejemplo tan sencillo como el siguiente. ¿Cuántos hemos ido a una boda? ¿Sí fueron a su boda? Digan conmigo, sí. ¿Y a la luna de miel quién fue? ¿El diablo, que diga la suegra? ¿No? ¿Los padrinos? ¿Los amigos? Tengo un amigo que estoy grabando la predicación, espero que no la vean. Bueno, no voy a decir nombres. Es un pastor amigo que curiosamente planificó sus vacaciones al mismo lugar, al mismo hotel, los mismos días que la luna de miel de la primera hija que se casó de él. Cuando yo me enteré, le llamé y lo reprendí en el nombre de Jesús. Imagínate nada más. ¿Tú crees que eso es de Dios? Eso no es de Dios, eso es del infierno. Imagínate
la primera noche de bodas, aleluya, gloria al Padre, y vas al restaurante del hotel y lo primero que te ves al diablo, a la suegra o al suegro, ¿no? Eso no es de Dios. ¿Quién va a la luna de miel normalmente? Los novios. Los novios, porque es el principio de una vida de estar juntos por siempre. De la misma manera, en las bodas del Cordero, quien estará con Cristo de una manera más cercana es la novia, será la esposa del Cordero, la iglesia vencedora. Aún con el marido, ¿quién pasa tiempo? O el mayor tiempo de calidad, ¿la esposa o los amigos? La esposa. Igualmente será con Cristo, ¿verdad? Y número 4, esta quinta bienaventuranza nos habla de reinar con Cristo por 1000 años, el milenio. Número 6, estamos terminando. La sexta bienaventuranza se encuentra en el capítulo 22, versículo 7. Dice, he aquí, vengo pronto. Nuevamente vuelve a decir, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Dios vuelve a decir, Cristo, vuelve a decir, nuevamente, guarda la palabra. En la primera bienaventuranza ya nos dijo, lee la palabra, escucha la palabra y guarda la palabra. Y en la sexta bienaventuranza nos vuelve a decir específicamente, guarda la palabra. Vengo pronto, significa de repente, inesperadamente, más rápido. Porque tú y yo sabemos que su venida está cerca. Y el énfasis aquí es la obediencia. Vuelve a recapitular respecto a la Biblia y dice, guarda la palabra, sé obediente a la palabra para que seas bendecido. Y esta bienaventuranza la podemos conocer como la bienaventuranza de la obediencia. Juan 14, 21 dice, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Vamos todos, Juan 14, 21, ¿está en la pantalla? Sí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo te pregunto, amado, ¿cuántos deseamos que Cristo se manifieste en nuestra vida? ¿Tan poquitos? Debemos de anhelar que Cristo se manifieste en nuestra vida. Y la manera en la que Cristo se va a manifestar en nuestra vida es que tengamos sus mandamientos, que es la Biblia, guardemos, obedezcamos sus mandamientos, amemos a Dios, amando su palabra, porque Él se manifestará a nosotros. Finalmente, Apocalipsis 22, 14, la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? Ya te dije, ya hablamos, la ciudad que fue edificada, que fue construida y que fue planeada por Dios, que es la Nueva Jerusalén. Aquí, en esta bienaventuranza, una vez más, la sangre de Cristo, así también una vida de caminar con el Señor y seguir su palabra es enfatizada. Con la última bendición, la Biblia hace un círculo eterno. Dice el versículo 12, versículo 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Lo que Dios comenzó, escúchame bien, concluimos. Lo que Dios comenzó en el libro de Génesis, donde la raza humana tuvo sus principios en el jardín de Edén, ahora se completa. A través de su encarnación y perfecta vida, a través de su victoria en el Calvario y el poder de su resurrección, Jesús ha restaurado todo lo que se había perdido con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Escúchame bien esto otra vez. Todo lo que Adán y Eva perdieron, Cristo lo restauró. Cristo lo restituyó. Lo que perdió el primer Adán, Cristo siendo el segundo Adán, dice Hebreos, lo restituyó y lo dio por posesión a la iglesia.
todo. Esta séptima bendición es la bienaventuranza de la restauración y de la conclusión, porque aquí se termina todo. Esta bienaventuranza final de la Biblia define 3 conceptos. Bienaventurados son los que hayan lavado sus ropas. 2. Bienaventurados son aquellos que tienen el derecho del árbol de la vida. Y 3. Bienaventurados son aquellos que tienen acceso a las puertas de la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén. ¿Qué implica los que hayan lavado sus ropas? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la inocencia, que es la era o la edad de la inocencia, la dispensación de la inocencia. Y trataron de esconderse de Dios. Ellos sabían que estaban desnudos, estaban avergonzados. Ellos trataron de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Pero un Dios de gracia les hizo abrigos de piel a través del derramamiento de sangre y de muerte, como te dije, el primer sacrificio de animal. Aquí en Apocalipsis 22:14 leemos que aquellos que no están desnudos ni avergonzados, sino que tienen ropas, escúchame bien, que tienen ropas de justicia, que es la justicia de Cristo, ropas lavadas y hechas blancas con la sangre del Cordero en el Calvario, son los que estarán en la Nueva Jerusalén. Ahora, Isaías, siglos atrás, escribió: toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestra iniquidad nos ha separado de nuestro Dios. Pero también Isaías dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos si nos arrepentimos. Y mientras estemos vivos, estemos respirando, y mientras Cristo no haya venido, tenemos esperanza de arrepentirnos. 2. Cuando Adán y Eva pecaron, les fue inmediatamente prohibido, escúchame bien, les fue inmediatamente prohibido comer del árbol de la vida. Fue la consecuencia inmediata a su desobediencia, la separación. La muerte espiritual tomó lugar. Por primera vez Adán y Eva habían muerto espiritualmente y después morirían físicamente. Pero aquí en esta bienaventuranza, al final leemos que el pueblo de Dios, la iglesia, tendrá nuevamente acceso al árbol de la vida que crece en el trono de Dios. De nuevo, porque la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte y la tumba, la separación del pecado, es superada una vez más para siempre, y viviremos en la presencia del Señor siempre. Ahora, la plaga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 3 y último, Adán y Eva fueron sacados del jardín y de la presencia de Dios en el ambiente perfecto del jardín del Edén. Toda persona nacida después de esto nacerá físicamente viva, pero muerta espiritualmente. Por esto Jesús dice: debemos nacer de nuevo. Nosotros debemos nacer al mundo espiritual para poder poseer vida espiritual tal y como lo teníamos cuando nacimos físicamente, para poseer vida espiritual. Aquí el círculo se completa. El plan de amor de Dios comenzó en Génesis y ahora concluye en Apocalipsis, comenzando con la inocencia y con la realización en santidad. Cuando el humano intenta cubrir su pecado y su vergüenza de su falla, Dios gana, comprando nuestra limpieza y nuestra cobertura con su sangre preciosa, al darnos ropas de justicia. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Amado Señor, Padre, que lo que hemos compartido hoy pueda dar vida, Señor, en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, que podamos estar listos, Padre, para ser edificados y crecer, Señor. Señor, que a través de estas 7 bienaventuranzas podamos estar edificados en ti. En el nombre de Jesús, que podamos estar atentos a la profecía, que es la primer bienaventuranza. Señor, que podamos estar pendientes de la bienaventuranza de la vida. Señor,
que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, a la bienaventuranza de la preparación, sabiendo que Cristo viene pronto. A la bienaventuranza también, Señor, de la celebración, porque un día estaremos en las bodas del Cordero. Señor, listos, conscientes de la bienaventuranza del milenio. Padre, obedientes de la bienaventuranza, Señor, de la obediencia. Señor, y finalmente, la bienaventuranza, Señor, de la restauración y de la restitución. De lo que Adán perdió, Cristo lo restituyó. Señor, yo te pido que des claridad en este pensamiento a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos confiadamente saber que cada diseño ha sido establecido por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido con todo el corazón. Amén, amén y amén.